Saludos cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo. Estamos en la recta final de nuestra tarea. Estamos próximos a terminar el tercer trimestre y en este sentido es fundamental, respetados estudiantes, considerar la entrega de todas las asignaciones que hemos establecido a la fecha, bien sea estudiante modular o estudiante de plataforma. Pero lo importante es que usted entregue y entregue oportunamente para que se realice la evaluación de todos sus trabajos. Entonces, nuevamente, puedes reiterarle todos los compromisos que tenemos en la plataforma y la importancia de cumplir con los mismos. Así que recordemos nuestro examen trimestral, nuestras asignaciones y definitivamente la co y la autoevaluación. Muy bien. Nosotros en la materia Historia Moderna para el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Bien, y el cual vamos a compartir en unos segundos. Pero antes de eso, me gustaría en el tema de eje transversal que siempre trabajamos, vamos a considerar un tema muy relevante y voy a compartirles la pantalla. Bien, en esta ocasión no vamos a presentar un video como generalmente lo hacemos todas las semanas. Esta semana vamos a compartirle explícitamente 16 acciones para cuidar el ambiente. Somos parte de nuestro medio ambiente y como parte del mismo nosotros debemos entonces hacer acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Acciones sencillas, acciones que podamos realizar a diario en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Bien, ahorrar agua. Cuando vamos definitivamente a nuestro aseo personal, a realizar las actividades, las labores del hogar, debemos ahorrar agua. Separar la basura. La clasificación de la basura permite, aunque lamentablemente pues en nuestras comunidades no existe el reciclaje como tal dentro del sistema de recolección de basuras, pero nosotros pudiésemos de repente haber podido seleccionar algún material que podamos entonces entregar como para reciclar. Y en este mismo sentido, entonces, administrar y reciclar el papel. Si nosotros estamos en el colegio y tenemos hojas, bueno, todo eso lo vamos guardando en un lugar seguro para que podamos entonces en un futuro llevarlo al lugar de recolección de papel. Importante, reutilizar el plástico que se use. Entonces hay plástico, ¿verdad? Que se puede reutilizar. Entonces nosotros debemos realizar nuevamente la recolección para llevarlo pues a los centros de acopio. Debemos usar la bicicleta para trasladarnos, debemos usar también caminar nuestro cuerpo. Tenemos dos piernas y esas nos sirven para trasladarnos, pero definitivamente hay personas que esto no le dan valor a esto. Y de esta manera estamos contribuyendo al cuidado del ambiente. Entonces, usar la bicicleta, caminar, y como bien lo dice, pues las acciones también pudiésemos nosotros entonces considerar estar con otras personas, de repente si nos vamos a trasladar a un lugar, entonces ponernos de acuerdo y trasladarnos todos en un solo automóvil. Y esto nos permite entonces definitivamente cuidar el ambiente. Comprar bombillas de bajo consumo, de las bombillas que son de tipo ahorrador, apagar los dispositivos cuando no los uses. Es importante desconectar los aparatos cuando no los estés utilizando. Moderar el uso de la calefacción, el aire acondicionado, porque esto nos va a permitir entonces ahorrar energía.
aprovechar la luz natural, usar bolsas ecológicas, evitar el consumo masivo y practicar el turismo sostenible. Son acciones muy sencillas, pero que definitivamente vamos a tener una ganancia a nivel personal porque nos vamos a sentir partícipes de esta tarea tan importante que es cuidar el ambiente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar el tema pues ya propio del día de hoy, que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el tema de la descolonización, ¿verdad? Y sus características generales. Bien, el tema entonces que vamos a trabajar en esta ocasión es la descolonización y sus características generales. La necesidad de lograr la independencia o descolonización, palabra un poquito difícil de pronunciar, en territorios de África, Asia, América y Oceanía, tuvo una etapa de maduración que va a ser provocado por factores de orden externo e interno de las colonias que pasamos a analizar a continuación. Los procesos de descolonización, vamos entonces literalmente a mencionarlos. Eh, Descolonización en Asia Meridional. Debemos recordar que vamos a ver un segundo. Muchos de los países asiáticos eran colonias europeas y logran su descolonización o independencia. India logra su independencia de Gran Bretaña después de muchos años de lucha en 1947, gracias a la participación de Mahatma Gandhi. Se proclama y en 1950 la Asamblea Constituyente la aprueba. Indonesia la obtiene de Holanda después de enfrentamientos armados en 1950. Filipinas, por su parte, en 1946 logra la descolonización de Estados Unidos. Pakistán, formada de la división de la India, se encontraba dividida en dos territorios independientes en 1971. Bangladesh, descolonizado en 1971, se formó por el antiguo Pakistán Oriental. Además, tenemos que la descolonización que pudiéramos mencionar de los pueblos africanos de Ghana y Argelia. Argelia obtiene su independencia de Francia en 1962, mientras que en Ghana lo consigue en 1957. Pudiésemos mencionar también en todo este proceso de descolonización, Australia se descoloniza de Gran Bretaña en 1958 y Nueva Zelanda de Gran Bretaña. Además, pudiésemos mencionar en este tema de la descolonización que hubieron también muchos países asiáticos que eran colonias europeas y logran su descolonización o independencia. India de Gran Bretaña en 1947, como ya lo mencionamos hace un momento. Y si vamos entonces a la descolonización en América Latina, América Latina había logrado descolonizar la mayor parte de sus territorios a mediados del siglo XIX, gracias a las acciones libertarias de Simón Bolívar, Sucre, Miranda y demás libertadores americanos. La descolonización es importante entonces dentro de la materia
ver un poquito con respecto a estos temas que estamos mencionando. ¿Cuál fue la importancia de José Martí? ¿Cuál fue la importancia de Simón Bolívar? ¿Verdad? Definitivamente entonces que vamos a estar viendo eso. Acá tenemos entonces, les presento una diapositiva que tenemos pues las fechas con respecto a estos movimientos de descolonización en América Latina. Y podemos observar entonces las diferentes fechas, por ejemplo, en nuestro país, Panamá, en 1821. Y en los demás países pues que conforman nuestro continente. Debiésemos también dentro de este tema abordar o considerar la descolonización de Cuba. Y este es un tema muy importante y debiésemos abordarlo diciendo que la insurrección armada contra el gobierno español se inicia en 1895, pese a la muerte de José Martí. En 1896, las tropas cubanas encabezadas por Máximo Gómez y Antonio Maceo liberan gran parte del territorio y solo los centros urbanos quedaron bajo el poder de los españoles. El gobierno de Estados Unidos envió el acorazado Maine con el propósito de proteger sus intereses presentes en la isla. El Maine exploró y Estados Unidos toma de excusa esta situación para intervenir en la guerra entre España y Cuba por la independencia. Los Estados Unidos ya en la guerra desalojan a los españoles de Cuba y negocian el Tratado de Paz. Estados Unidos gobernó Cuba de 1899 a 1902, otorgándole una constitución a Cuba que incluía la enmienda Platt, por la que se reconocía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba y retener una parte de su territorio, Guantánamo, donde estableció una poderosa base aeronaval que aún conservan. El derecho de intervención estadounidense en Cuba fue ejercido en varias oportunidades con la permanencia de marines en tierra cubana por periodos prolongados. Entonces, esto de una manera bien sucinta, pudiésemos considerar los aspectos importantes de este tema. Vamos entonces a continuar. Vamos a detener la presentación y vamos a continuar el trabajo que estamos realizando. To justify in humanitarian, economic, social, and cultural terms. This colonial system was imposed by force on many peoples of many races and religions. And we are continuing to try and solve the problems with the methods that are available to us. Join us in our efforts to eradicate colonialism in all its forms and manifestations from the face of the earth. Ushered in a new era of hope and great optimism. Since its founding, the United Nations has been engaged in decolonization processes around the globe. And that work continues today, as 17 non-self-governing territories remain.
The United Nations will continue to assist, but all should play their role. The administering powers, non-self-governing territories, member states, and the Special Committee on Decolonization. When the UN was formed at the end of World War II, 72 non-self-governing territories and 11 trust territories were identified as under the control of administering authorities. In 1994, Palau, the last remaining trust territory, gained independence, but as of 2020, 17 NSGTs yet remain. Today, the Entre el Atlántico y el Mediterráneo, Gibraltar se encuentra en un lugar estratégico a nivel. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy os voy a intentar explicar de forma resumida qué fue y qué causas promovieron la descolonización. Empecemos por ¿qué es la descolonización? La descolonización es el proceso de dejar sin efecto una situación colonial. Es decir, es el proceso político mediante el cual una colonia se libera de su metrópoli. Con frecuencia, esto involucra el uso de la fuerza, de la violencia. El término descolonización surgió después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de la independencia, sobre todo, de muchos países de África y Asia. Pero en realidad, la descolonización empieza ya en el siglo XVIII en América con la independencia de Estados Unidos de Inglaterra y luego prosigue con toda la época convulsa del siglo XVIII en Sudamérica con la independencia de todas las colonias españolas de aquella época. Entendiendo pues ya lo que es el descolonialismo, es decir, conseguir la independencia de la metrópoli, veamos cuáles fueron las causas de ese ímpetu descolonizador. La primera causa fue la Segunda Guerra Mundial. Tras esta, quedó evidente y patente que las grandes potencias europeas no tenían la razón absoluta, no eran inquebrantables, no eran indestructibles. Al contrario, habían sufrido mucho y perdido mucha de la potencia que tenían a raíz de la Segunda Guerra Mundial. También un efecto colateral fue que estas mismas potencias defendieron la libertad, la democracia y la independencia en frente del nazismo y el fascismo, con lo cual las colonias dijeron: ah, así que tú defiendes todo esto, pero yo me tengo que ver subyugado a ti. Pues no, reclamo mi propia independencia basándome en mis ansias de democracia, libertad e independencia. La segunda causa importante fueron el surgimiento de muchos movimientos anticoloniales. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron la Internacional Comunista, que propugnaba que todos los obreros del mundo se debían unir para luchar contra el capital. La dignificación indígena, es decir, hubo muchas voces que dijeron: oigan, los indígenas deben tener los mismos derechos y posibilidades que los no indígenas, es decir, dignifiquemos al indígena. Y por último, la identidad religiosa.
El colonialismo se basaba en ir a otro país y gobernarlo desde el punto de vista de la metrópoli. Pues la identidad religiosa de los países gobernados en esta época cobró mucha importancia y fue una piedra de toque para decir, oigan, es que aquí somos diferentes, queremos nuestra propia libertad. Otra de las causas fue la opinión pública. Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública empieza a cambiar y a abrirse a entender que no se puede tener una colonia subyugada mediante la fuerza militar. Es decir, la propia base de población de la metrópoli estaba un poco en contra del acto de colonizar otras tierras. Otra causa fue la creación de la ONU. Esto es muy importante porque en la ONU muchos países de nuevo cuño que formaron la ONU habían sido antiguas colonias, con lo cual al entrar en la ONU ya como países independientes, se solidarizaron y apoyaron a todos los países que todavía eran una colonia, haciendo presión en la misma ONU para que se luchara contra el colonialismo y se apoyara la descolonización. Otra causa fue la rentabilidad de las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la metrópolis se le hace muy caro y muy poco rentable mantener las colonias económicamente, con lo cual, más que tener beneficios, lo que les provoca son pérdidas. Y por último, la Guerra Fría. La Guerra Fría tenemos a dos bloques, el bloque capitalista o el bloque americano, europeo, occidental, y el bloque comunista con la URSS a su cabeza. Pues bien, como estos dos bloques estaban en choque, pues ¿qué hicieron? Prometer a muchos países la descolonización, la libertad, la independencia a cambio de que se adhirieran a su bloque. Es decir, la URSS fue a países colonizados y les dijo, os damos la independencia con la contrapartida de que seáis comunistas y os alineéis con mi bloque. Lo mismo hizo América, que fue a otros países, les dijo, os damos la libertad con la condición que apoyéis nuestra forma de ver el mundo, es decir, más tirando al capitalismo. Así pues, hemos visto qué es la descolonización y qué causas tuvo. Espero que os haya interesado y os haya quedado claro, y como siempre digo, chicas y chicos, nos reencontramos en un video de estudios sociales, una temática de 10º año. El día de hoy vamos a abarcar el proceso de descolonización en África y Asia. Vamos a empezar definiendo a la descolonización como un proceso histórico mediante el cual los pueblos colonizados adquieren su independencia política de las colonias europeas que los explotaban. Este proceso se inicia a finales del siglo XIX, pero se acelera después de las guerras mundiales, época en que se difundió y fortaleció el principio de autodeterminación de los pueblos. Vamos a hablar primero de las causas, son 4. La primera de ellas es la acción de los países colonialistas, ya que los países europeos impusieron ideas políticas en los territorios coloniales, específicamente la ideología liberal, que tenía un estilo de vida que rompía con las tradiciones culturales de las comunidades africanas y asiáticas. Una segunda causa es las ideologías políticas de las potencias. Todas las potencias colonizadoras de la época impusieron a través de la cultura y la religión un dominio racista, xenofóbico y etnocéntrico hacia los pueblos africanos y asiáticos. La tercera son los movimientos nacionalistas. En la mayoría de las colonias en África y Asia, sus hombres fueron a pelear y a morir en la Segunda Guerra Mundial defendiendo banderas que no eran suyas y defendiendo ideales falsos de libertad e igualdad que no tenían en los pueblos africanos y asiáticos. Una cuarta causa es el Comité Descolonizador de la ONU, que es un organismo especializado creado por la Organización de las Naciones Unidas para resolver el problema de la colonización y que tomó mucha fuerza a partir de los años 60 del siglo XX, ya que muchos territorios fueron dados en fideicomiso por la ONU, es decir, que eran administrados por este organismo internacional mientras se preparaba el pueblo para gobernarse por sí mismo. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de este proceso. El primero
De ellos es que los países sufrieron un constante asedio y acoso comercial, político y militar por parte de las potencias imperialistas europeas. Una segunda consecuencia, la desigualdad, el robo y la miseria para la mayor parte del pueblo, ya que sufrieron la explotación, el hambre y la miseria la mayor parte de la población. Una tercera consecuencia son los movimientos independentistas en África y Asia, específicamente Mahatma Gandhi en la India, por poner un ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica, Patricio Lumumba en la República Democrática del Congo, Tomás Sankara en Burkina Faso, Ho Chi Minh en Vietnam, Ahmed Ben Bella en Argelia. Todos estos lucharon por defender los derechos de sus pueblos, de sus localidades, en fin, por una mejor calidad de vida para sus conciudadanos. Nos reencontraríamos en un próximo... Bien, avanzamos en el desarrollo del tema para el día de hoy. Estamos poco a poco viendo pues los diferentes aspectos que componen el tema de la clase de hoy. Entonces continuamos pues o avanzamos con nuestra tarea. Del esplendoroso imperio colonial transoceánico de antaño, España, entrados en la segunda mitad del siglo XIX, ya solo conservaba algunas islas pequeñitas e insignificantes del Océano Pacífico, más Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Cuba era muy apreciada por los españoles, y durante la emancipación hispanoamericana de comienzos del siglo XIX había permanecido fiel a la corona. Con el destronamiento de Isabel II, un grupo de independentistas cubanos, a río revuelto, aprovechó la ocasión. Con el famoso grito de ¡Viva Cuba Libre!, estalló una revuelta en la localidad de Yara, en 1868, guiada por Carlos Manuel de Céspedes. La mecha había prendido y la situación tardó años en reconducirse. Finalmente, gracias al espíritu conciliador del general Martínez Campos, en 1878 muchos insurgentes aceptaron la paz en el cuartel español de San Agustín de Zanjón. En 1895 los independentistas volvieron a la carga, capitaneados por José Martí. José Martí fue un poeta e intelectual que se puso al servicio de la causa independentista, fundando el Partido Revolucionario Cubano, y cuyos versos sencillos servirían de letra años más tarde a la popular canción Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Los cubanos, bajo su liderazgo, volvieron a gritar el Viva Cuba Libre, esta vez en Baire. El brote del 95 fue mucho más organizado. Los insurgentes se levantaron simultáneamente en más de 35 localidades. El gobierno de Cánovas envió de nuevo al artífice de la paz de Zanjón, al general Martínez Campos, para sofocar las revueltas. Esta vez Martínez Campos se encontró con un fuego que era ya incontrolable. Meses después, completamente desmoralizado por su incapacidad a la hora de resolver el conflicto, el general dimite y regresa a España. Le sustituirá Valeriano Weyler y Nicolau. Su gestión fue desastrosa. El gobierno de Sagasta, que toma la alternativa tras el asesinato de Cánovas, destituye fulminantemente a Weyler y dicta un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. También consigue llegar a un acuerdo con los rebeldes filipinos que también se habían levantado en armas contra la metrópoli. La cosa parecía haberse arreglado.
y es entonces cuando la joven nación estadounidense se une a la partida. El presidente McKinley ofrece comprar Cuba y Puerto Rico por una generosa cantidad. No era la primera vez. Otros presidentes ya lo habían intentado antes. La reina regente María Cristina y el gobierno ha de enfrentarse a una gran disyuntiva. Tenían la certeza de que los españoles jamás encajarían la venta, que verían como una enorme traición. La pujante burguesía catalana tenía importantes negocios en las islas, nunca lo permitirían. La otra opción, la elegida, fue rechazar la oferta e ir a una más que probable guerra, perdida de antemano. El gobierno yanqui, en una evidente maniobra intimidatoria, envía un acorazado de segunda clase, el Maine, a La Habana en enero de 1898, con la excusa de asegurar los intereses de los residentes estadounidenses en la isla. En febrero el Maine estalla por los aires por una explosión en la sala de máquinas. Mueren 256 personas. Sin embargo, los oficiales se encuentran en tierra disfrutando de un baile de cortesía organizado por las autoridades españolas. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa sensacionalista del todopoderoso magnate de prensa William Randolph Hearst se apresura a publicar un día después el siguiente titular: el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Los yanquis ya tenían su casus belli. La guerra empezó en abril. La flota estadounidense del Pacífico que fondeaba en Hong Kong se dirigió a Filipinas enfrentándose a la escuadra española en la batalla de Cavite. Las fuerzas estaban equilibradas, pero los buques americanos eran más modernos, estaban mejor blindados y tenían mayor potencia de fuego. España sufriría una derrota humillante. El segundo acto de la derrota sería en el Atlántico. El almirante Cervera hubo de enfrentarse de nuevo en desigual combate a una escuadra americana muy superior. El resultado fue el mismo. La guerra había terminado y en París se firmó un tratado de paz. Se perdían las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. Filipinas fue entregada a los Estados Unidos por $20 millones. Al año siguiente, las Islas Carolinas y las Marianas fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas. Aún así, España todavía conservaba sus posesiones africanas. ¿Qué consecuencias tuvo el desastre del 98? El desastre del 98 fue la gota que colmó el vaso de un proyecto de España agotado. El sistema canovista de turnos de la Restauración, que consistía en que dos partidos se alternaban el poder, va a quedar muy tocado. Principalmente la gran consecuencia fue un revisionismo crítico del sistema, llamado regeneracionismo. Brotará también el nacionalismo catalán y vasco, con figuras como Prat de la Riba y Sabino Arana, y nacería un movimiento literario conocido como Generación del 98, con Pío Baroja, Azorín, Unamuno, Valle Inclán y Antonio Machado, entre otros. Este movimiento va a reflexionar sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. Bien, entonces después de haber analizado un poco, ¿verdad?, los diferentes escenarios del tema que estamos abordando, importante, vamos a hacer una revisión de dos personajes importantes que nos, eh, que nos explica pues el tema que estamos trabajando, y es José Martí y Simón Bolívar, que definitivamente han jugado un papel importante en las luchas independentistas en nuestro continente.
La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años, en donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados. Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente, inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración. Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, de origen vasco-venezolano. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. En su familia siempre estuvieron presentes la literatura y las artes. A pesar de quedar huérfano a los 9 años, Bolívar adquirió una educación de calidad gracias a su tutor Simón Rodríguez. Viajó por el continente europeo en un par de ocasiones. En París conoció personalmente a Napoleón y Humboldt, en donde compartió ideas con ellos. Además, hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre. Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela, dirigida por Francisco. Al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia, donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento. Luego de irse hacia Jamaica tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá. Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia, que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente. Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo. Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia, determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica. Falleció el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el Libertador de América, Bolívar tenía la ferviente intención de unificar a toda América del Sur. Sin embargo, varios de los caudillos de los diferentes territorios de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo en las políticas internas constitucionales y años después de su muerte se disgregó el territorio. Con información de Eric Gómez, Notimex. Bien, ahora vamos a compartir entonces un poco con respecto a nuestro personaje, que es José Martí. Hoy se cumplen 160 años del nacimiento, en 1853, en La Habana, de José Martí, poeta, escritor y héroe de la independencia cubana. Padre de la patria y del nacionalismo cubano, Martí era hijo de españoles, un hombre cultivado que había estudiado Derecho y Filosofía y Letras durante sus años de exilio en Madrid. Fue además filósofo, poeta y precursor del modernismo literario en Hispanoamérica. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y luchó por la liberación de Cuba del yugo español, con el sueño de lograr una república libre y democrática. Martí entendió la independencia como un proyecto donde lo primero era establecer un programa político sólido sobre el que asentar la futura república, primando siempre el esfuerzo civil sobre la acción militar. En ello radicó la grandeza de su legado. En 1895 encabezó junto al general Máximo Gómez la llamada Guerra Necesaria contra el ejército español. Ambos líderes firmaron el Manifiesto de Montecristi, programa de guerra y síntesis de la futura República Cubana, algo que Martí no llegó a ver. Murió ese mismo año, a los 42, en plena batalla,
3 años antes de la retirada española en 1898. Bien, entonces hemos revisado de una manera bien detallada por el tema que estamos trabajando en la fecha de hoy. Vamos entonces ahora a la tarea que nos compete. ¿Qué tenemos nosotros que realizar en la plataforma? ¿Cuál es nuestro trabajo? Entonces, para eso es importante pues que accesemos a la plataforma para poder entonces revisar la tarea correspondiente para la fecha de hoy. Vamos a compartir entonces bien. Acá tenemos para hoy la asignación que tenemos para hoy. Vamos a ver un momentito aquí. Segundo. Un momentito. Que vamos a revisar lo que tenemos para hoy. A ver. Vamos a revisar permítanme un segundo. Bien, aquí tenemos entonces un problema de estructuración. Vamos un momentito. Bien. En la materia de historia moderna estamos trabajando el tema de la descolonización, sus características generales. Tenemos nosotros planteado, ¿verdad? Va a realizar
un esquema de constelación de ideas sobre, bueno, el tema abordado de hoy, que es la descolonización. Los criterios son presentación, contenido, desarrollo e imágenes. En total es un valor de 50 puntos. El trabajo para el día de hoy es importante. Vamos a trabajar una constelación de ideas. Ya mencionamos de manera puntual en qué consistía cada uno de los aspectos. Entonces, ahora vamos a compartirles. Hablamos de una constelación de ideas, entonces vamos a trabajar en ese tema. Voy a cerrar el micrófono para compartirles el video. Vamos a ver cómo hacer una lluvia de ideas en Microsoft Word. Lo que puedo hacer para poder organizar una lluvia de ideas, o al menos mostrarlo a muchas personas, sería, en este caso, utilizar la herramienta de SmartArt. Antes voy a cambiar la configuración de la hoja. En la última versión 2019 tendríamos acá en disposición el tamaño de hoja, acá, al igual que la orientación y todo lo demás. Entonces en tamaño voy a elegir carta, en márgenes voy a elegir bastante estrecho y la orientación lo voy a dejar como está. E incluso podría utilizar horizontal si sería necesario. Ahora, para que entre más espacio, lo estamos acomodando, vengo a la parte de insertar y digo Smart Art. Y dentro del mismo tendríamos varias categorías, entre ellas tendríamos acá el de ciclos y a la vez tendríamos diseño radial. Voy a hacer clic en aceptar. Ahora ya tendría listo aquí para poder trabajar con Smart Art. Si aprieto en esta pequeña opción, me desplaza todo lo que podría ingresar el contenido propiamente. Me voy a acercar un poco más y ahora, a medida que vaya escribiendo, también se va a reflejar directamente de forma visual aquí en pantalla. Por lo tanto, todo lo demás puedo eliminarlo con la tecla suprimir o retroceso o backspace y me voy a quedar con uno solo, el cual voy a poner ahora una temática sobre la cual nosotros vamos a tratar con la lluvia de ideas. Por ejemplo, vamos a poner cómo mejorar la docencia. Entonces, voy a escribir de esa manera y ya tendría un elemento propiamente. Voy a hacer, al finalizar de esta línea, hago un clic para confirmar que estoy justo al final de esa línea, hago Enter o entrar y ahora con la tecla tabulación aprieto que se encuentra esa tecla arriba de la de mayúsculas y ahora tendría un elemento dependiente. Por lo tanto, sería un grupo adicional en el cual vamos a vertir las ideas. En este caso, sobre el docente, las concepciones que podríamos dar sobre el docente y luego sobre la universidad. Muy bien, eso sería para mejorar la docencia en la universidad. Si de docentes quiero ahora poner una serie de ideas para optimizar la misma, entonces en este caso voy a poner docentes en plural, cómo pueden mejorar los mismos. Al finalizar de la línea he hecho un enter, pero me aparece un tercer elemento al nivel de docentes y universidad. Entonces, a pesar de que me haya creado este punto, esta viñeta, voy a hacer con la tecla otra vez tabulación y entonces
Ahora ya me aparece y vemos que es dependiente de docente este nuevo elemento. Y voy a comenzar a escribir todas aquellas cosas que considero o las ideas que pienso que mejorarían mejor el desempeño. Por ejemplo, que sean los docentes, todo lo voy a poner con minúsculas, lo voy a escribir así, más estrictos, como simplemente son ideas, no es algo totalitario, vamos a seguir escribiendo. Entonces, una vez que escribo la línea, hago Enter y voy a seguir al mismo nivel. No al nivel de docente ni de universidad, sino al mismo nivel de lo que estamos escribiendo ahora. Entonces voy a seguir escribiendo acá, enfocados, que los docentes estén enfocados en las necesidades de estudiantes. Para que no existan muchas palabras, acá estaría. Luego al finalizar de la línea, otra vez hago Enter y acá vamos a poner que escuchen las ideas de estudiantes. Luego, otra de las ideas sería mejorar la capacitación, o sea, capacitación de docentes. Similarmente, dentro del mismo grupo estaría acá puntualidad y responsabilidad. Muy bien, como observamos, bajo el nivel de docente, todas las ideas que han llegado serían estas. Similarmente, la de universidad, hago un clic al final de la palabra universidad, hago un Enter y aprieto la tecla tabulación que se encuentra en la parte superior de la tecla de mayúsculas. Y ahora nuevamente comienzo a escribir debajo de universidad y diría acá implementar mejoras en la enseñanza. Luego acá optar por métodos prácticos. Luego implementar trabajos de campo. Luego contratar personal calificado. Y por último vamos a poner acá brindar herramientas que permitan acá vamos a poner acá mejor ejecución del plan de trabajo. Muy bien. Como hemos observado, ya tendríamos todo esto. Lo puedo cerrar con esta opción y la próxima vez que quiera modificarlo, hago un clic sobre el mismo acá y esta pequeña opción de la parte izquierda al centro me va a desplazar nuevamente todo esto para seguir agregando o eliminando contenido. Eliminar es tan fácil como marcar y apretar la tecla suprimir o backspace, retroceso, que sería en español. Si esto veo que existe más espacio a los costados, entonces prefiero en disposición cambiar lo que sería la orientación y ponerlo vertical. Ahora ya dispongo de más espacio, lo puedo redimensionar hasta ahí, como estamos observando, e incluso hacerlo toda la hoja si sería necesario. Puedo acercarme y dar una configuración de apariencia. Es tan fácil como seleccionar este elemento de Smart Art. En la parte superior tendríamos acá diseños y entre los mismos tendríamos cambiar colores y acá puedo optar por multicolores. Aparte del mismo podríamos dar unos estilos para que dé la sensación de profundidad, de sombra, absolutamente todo en estas opciones. Hago clic y ahora queda mi lluvia de ideas mucho mejor.
Bien, ya entonces con esto, recordando pues que tenemos las últimas asignaciones que están habilitadas para su entrega. Definitivamente que es importante la coevaluación para ir pues realizando el promedio final de la materia. Y ya pues finalizada la reunión, agradezco su presencia y su participación en la misma. Que tengan una buena semana. Hasta luego.